Hola, hola a todos, me llamo Nati, bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desi. Como podéis ver, hoy voy a enseñaros a hacer este súper precioso collar hecho con perlas en color blanco y rojo del número 6 y las del color dorado que son del número 4. Es muy fácil de hacer y bueno, pues nada más, empezamos con el tutorial. Voy a comenzar, tengo enhebrada la aguja con 1,5 metros de hilo y mirad, voy a enfilar 4 perlitas de color blanco del número 6. Llevamos al final del hilo, aquí juntamos los 2 hilos y hacemos 3 nuditos. Bueno, pues así quedaría. Y ahora mirad, vamos a pasar a la siguiente perlita. Voy a enfilar 6 rocallas. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la perlita. Pasamos a las 2 siguientes rocallas. Y a las 2 siguientes rocallas. Vamos a poner una parte del cierre, esta que es la redondita, y voy a enfilar 4 rocallas. Cogemos el cierre, metemos la aguja por la anilla. Tener cuidado, no se pasen las cuentas por el otro lado. Y ahora mirad, vamos a volver por las 4 rocallas que he puesto anteriormente. Ahora veis que el hilo me sale de esta rocalla de aquí. Pues voy a meter la aguja por el lado contrario de las 2 rocallas del centro. Tiramos, ajustamos. Pasamos a las 2 siguientes rocallas. Por la siguiente perlita. Y ahora volvemos a pasar de nuevo por las cuentas para que esto pues nos quede lo más fuerte posible, porque ya sabéis que es el cierre, es el que aguanta el tirón y tenemos que pasar por lo menos 2 o 3 veces por las cuentas. Pues tal como lo hemos hecho anteriormente, pasamos por las 4 rocallas, por la anilla, volvemos de nuevo por las 4 rocallas. Metemos la aguja por el lado contrario de las 2 rocallas del centro. De esta manera pues nos queda equilibrado el cierre. Pasamos a las 2 siguientes rocallas.
a la siguiente perlita, a la siguiente perlita, y a la siguiente perlita. Bueno, pues así me quedaría la parte donde va el primer cierre. Y ahora mirar, vamos a hacer 4 series de 3 perlitas de color blanco. De esta manera, enfilamos 3 de color blanco. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita. Pasamos a la siguiente perlita y a la siguiente perlita. Aquí tendríamos hecha la primera serie. Repetimos de nuevo esta serie. 3 perlitas blancas. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita. Pasamos a la siguiente perlita y a la siguiente perlita. Ya tengo la segunda serie. De nuevo repetimos 3 perlitas de color blanco. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la perlita. Pasamos a la siguiente perlita y a la siguiente perlita. Y repetimos otra serie más con 3 perlitas de color blanco. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita. Pasamos a la siguiente perlita y a la siguiente perlita. Bueno, así quedaría. Vamos con la siguiente serie. La primera es una de color rojo y 2 de color blanco. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita de color blanco. Pasamos a la siguiente perlita de color rojo y a la siguiente de color blanco. Siguiente serie, 2 de color blanco y una de color rojo. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita. Y ahora mirar, pasamos a la siguiente de color blanco, a la siguiente de color blanco. Ahora vamos a unir estas 2 de color rojo para hacer la flor que va a ir en esta posición. ¿Veis? Y vamos a enfilar 2 perlitas de color rojo del número 6 y una de color dorado del número 4. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita, solo de la segunda. ¿Veis? Fijaros bien. Ahora pasamos a la siguiente perlita de color rojo. A la siguiente de color rojo. Y ahora mirad, enfilamos 2 perlitas de color rojo. Y vamos a pasar por las 2 siguientes de color rojo. ¿Veis?
Ya tendríamos hecha la florecita. Pasamos por las dos siguientes de color rojo. Lo que vamos a hacer es unir pues todas las perlitas de color rojo por la siguiente, por la siguiente, por la siguiente de color rojo. Y ahora pasamos por esta de color rojo, las dos blancas hasta salir a esta. Por la siguiente de color rojo, la siguiente de color blanco. La siguiente de color blanco. Y la siguiente de color blanco. Bueno, pues así quedaría. ¿Veis qué flor tan mona? Súper bonita. Ahora repetimos las series de 3 perlitas. Enfilamos 3 de color blanco. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita. Pasamos a la siguiente perlita. Y a la siguiente perlita. Ya tenemos una serie y nos quedan otras 3 más con 3 perlitas de color blanco. Repetimos de nuevo, 3 perlitas de color blanco. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita. Pasamos a la siguiente perlita y a la siguiente perlita. De nuevo 3 perlitas de color blanco. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita. Pasamos a la siguiente perlita y a la siguiente perlita. Y la última serie, 3 de color blanco. 3 perlas de color blanco. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita. Pasamos a la siguiente de color blanco y a la siguiente de color blanco. Y ahora hacemos las series para hacer la flor que va en la parte inferior. Enfilamos una de color rojo y 2 de color blanco. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita. Pasamos a la siguiente de color rojo y a la siguiente de color blanco. La siguiente serie son 2 perlitas de color blanco y una de color rojo. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita. Pasamos a la siguiente de color blanco, a la siguiente de color blanco y ahora vamos a pasar por las 2 siguientes de color rojo para hacer la florecita. ¿Veis? De esta manera. Siguiente serie, 2 de color rojo, una de color dorado. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de esta perlita de color rojo. Solo por esta. Pasamos a la siguiente de color rojo, a la siguiente de color rojo, enfilamos 2 perlitas de color rojo y metemos la aguja por las 2 siguientes de color rojo. ¿Veis? Y vamos pasando por el resto de las cuentas de las perlitas de color rojo para unirlas todas. Así que metemos la aguja por la siguiente de color rojo, la siguiente de color rojo, la siguiente de color rojo. Y ahora pasamos por esta roja, blanca, blanca hasta salir a esta blanca.
Pasamos a la siguiente de color rojo, la siguiente de color blanco, la siguiente de color blanco y la siguiente de color blanco. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Pues repetir las 4 series de color blanco y las que hemos hecho la florecita hasta llegar al otro extremo. Como podéis ver, me he quedado prácticamente sin hilo y vamos a rematar esta hebra. Pasamos a la siguiente perlita de color rojo, a la siguiente de color blanco. Aquí metemos la aguja entre 2 cuentas, se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Pasamos a la siguiente perlita, la siguiente de color blanco, la siguiente de color blanco. Aquí de nuevo metemos la aguja entre 2 cuentas, se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Pasamos por otras pocas de cuentas, por la siguiente perlita de color blanco, la siguiente de color blanco. Bueno, por ejemplo aquí mismo tiramos bien del hilo y podemos cortarlo. Con este trocito del principio enhebramos la aguja. Pasamos por unas poquitas de cuentas, la siguiente perlita, siempre en la misma dirección del hilo, la siguiente. Y podemos cortarlo. Mirad, tengo otro 1,5 metros de hilo y voy a enseñaros cómo enhebrar la aguja con este tipo de hilo que es como de pescar, transparente. Con un alicate plano aplastamos el extremo del hilo para que nos quede lo más planito posible y de esta manera os aseguro que va a entrar muy bien por el agujerito de la aguja. Porque el agujero de la aguja no es redondo, es plano. Entonces, por ese motivo, siempre tenemos que aplanar las hebras que vamos a utilizar con este tipo de hilo. Y ahora voy a unirlo a la pieza. Mirad, voy a meter la aguja por esta perlita de color rojo. Aquí metemos la aguja entre 2 cuentas, se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Pasamos a la siguiente perlita de color blanco, la siguiente de color blanco, y la siguiente de color blanco, que es donde terminé la hebra anterior y en esa dirección. Con este trocito que nos sobra, sencillamente lo cortamos. Y ahora pues me tocaría hacer las 4 series de 3 perlitas. Así que enfilamos 3 de color blanco. Metemos la aguja por el lado contrario de donde sale el hilo de la perlita de color blanco. Pasamos a la siguiente de color blanco y a la siguiente de color blanco. Y bueno, como os he dicho, continuaríamos haciendo el trabajo. Primero las 3 series que nos quedan todavía de color blanco y luego las series para hacer la florecita. Y bueno, pues yo voy a continuar hasta el final y ahora vengo. Mirad, he terminado con las mismas series que he puesto al principio. ¿Veis? 1, 2, 3, 4 y 5 perlitas y aquí 1, 2, 3, 4 y 5 series que son con las que empecé y ahora vamos a hacer lo mismo para poner la otra parte del cierre. Enfilamos 6 rocallas. Metemos la aguja por el lado contrario de la perlita. Pasamos a las 2 siguientes rocallas. Y a las 2 siguientes rocallas.
enfilamos 6 rocallas. Cogemos la otra parte del cierre. Metemos la aguja por la anilla del cierre. Lo llevamos hasta el final. Si pasan las rocallas por la anilla, volverlas otra vez a poner mucho antes, porque tenemos que volver por ellas, y si no, de esta manera no lo podríamos hacer, ¿vale? Bueno, ¿veis? Así, de esta manera. Ahora ya sí podemos volver por las 6 rocallas que acabamos de poner. ¿Veis? Tiramos del hilo y ajustamos para que nos quede bien pegadito. Y ahora vamos a meter la aguja por el lado contrario de las 2 rocallas del centro. ¿Os acordáis de las 6 que rodeaban la perlita? Pues por las 2 del centro, estas 2, metemos la aguja. De esta manera el cierre nos queda equilibrado, igual que hemos hecho al principio poniendo la otra parte del cierre. Volvemos a pasar de nuevo por las cuentas. Ya sabéis que esto es súper importante, que esto tiene que estar lo más fuerte posible. Si os parece que queda flojo con 2 veces, pues pasáis una vez más. Volvemos por las 6 rocallas. Metemos la aguja en sentido contrario por las 2 rocallas del centro para que nos quede equilibrado. Pasamos a las 2 siguientes rocallas. Por la siguiente perlita. Y veis, así de esta manera nos queda bastante fuerte esta parte del cierre, que como siempre os digo es el que aguanta el tirón. Pasamos a la siguiente perlita, a la siguiente perlita, por la siguiente perlita, la siguiente perlita. Estamos retrocediendo y pasando por algunas de las cuentas, así de esta manera pues nos queda mucho más fuerte. Aquí metemos la aguja entre 2 cuentas, se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Seguimos pasando por otras poquitas de cuentas. Ya sabéis que siempre la misma dirección del hilo. Eso es muy importante, pues para que se vea lo menos posible, claro. Seguimos pasando por otras poquitas de perlas. Seguimos pasando por otras poquitas de cuentas. Y por ejemplo aquí tiramos bien y podemos cortarlo. Bueno, ya veis qué collar tan súper precioso y tan súper elegante. Nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este. Adiós.